Accidente cerebrovascular. Entonces vamos a ver aquí un pequeño repaso de la circulación cerebral. Tenemos aquí nuestra arteria vertebral. Vamos a tener nuestras arterias portinas, que la confluencia de nuestras arterias vertebrales nos van a dar nuestra arteria basilar. Una vez vamos a ver que tenemos nuestra arteria basilar, perdón, se va a dividir en nuestra arteria cerebelosa posterior, tanto izquierda como derecha, que vamos a empezar a ver ya aquí nuestro polígono de Willis. Van a tener dos comunicantes posteriores, van a dar lugar a nuestras arterias cerebral media, la arteria carótida interna también, van a dar lugar a nuestra arteria cerebral media. Vamos a tener nuestra arteria de aquí que también van a confluir, nuestra arteria coroidea anterior, la arteria oftálmica. Vamos a seguir con nuestras arterias comunicantes o nuestra arteria cerebral anterior, nuestra arteria comunicante anterior y la arteria estriada medial distal y nuestras arterias centrales anteromediales. Tenemos que recordar que el ataque cerebral es la segunda causa de muerte en la mayoría de los países latinoamericanos, por lo que el 29 de octubre se recuerda como el Día Mundial del Ataque Cerebral. Para ello tenemos que reconocer los signos y los alarmas de los síntomas de un ataque cerebral y los signos de alarma, una vez identificados, se tiene que llamar al servicio médico de emergencias para poder salvar vidas y evitar discapacidades permanentes. En relación a ello, vamos a ver que los signos de alarma del ataque cerebral está la debilidad en las piernas o problemas para caminar, la dificultad repentina para comprender, problemas repentinos de la visión de uno o en ambos ojos, mareo, pérdida del equilibrio y de la coordinación, dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida. Eh, la forma de cómo se puede evitar esto, con un control de nuestra presión arterial, controlando los niveles de colesterol, controlando diabetes si es que tiene diabetes, mantenerse físicamente activo, mantener un peso saludable, dejar de fumar si es que fuma y comer saludablemente. Como normalmente vamos a ver desde el punto de vista de la organización en la atención de emergencia, tiene que estar organizada la unidad de stroke. Tenemos unos recursos humanos, que es un cuerpo de guardia o de turno, si quieren, también conocido así, que va a trabajar 24 horas. Tenemos el servicio de neurología, terapia intensiva, cardiología, neurocirugía, hematología, medicina interna, fisioterapia, fonoaudiología y enfermería, que la atención de nuestros pacientes con un accidente cerebrovascular sí o sí es a través de un equipo multidisciplinario. En cuanto a los recursos de tratamiento agudo, es la tomografía de cráneo, la resonancia magnética, un electrocardiograma, una radiografía, laboratorios de control y la medición que va a ser a través del TNT Place. Y los recursos de la evaluación fisiopatológica, un holder cardíaco, un ecocardiograma, un Doppler de los vasos del cuello, una angiotomografía o angioresonancia de los vasos intra y extracranianos, laboratorios y angiografía. Entonces, un accidente cerebrovascular es un síndrome neurológico focal repentino causado por los trastornos de los vasos cerebrales. Son de dos tipos, de tipo isquémico y hemorrágico. El isquémico va a estar debido a trombosis, embolias de tipo lacunar no determinado y un ataque isquémico transitorio. Y los hemorrágicos van a ser de dos, traumática o espontánea. Y la espontánea se va a subdividir en dos, en la intraparenquimatosa y la subaracnoidea. Es de instalación aguda, tiene una afectación del área encefálica o retiniana profunda por una arteria específica, normalmente es de un origen vascular y tiene una duración mayor a 24 horas. Entonces, como vemos aquí, se va a clasificar en hemorrágico y en isquémico. Normalmente el accidente hemorrágico suele ser conocido como derrame cerebral. Esto va a ser representado el 15% y causado por la ruptura de una arteria en el cerebro y el infarto cerebral, que va a ser nuestro accidente cerebral isquémico, va a ser representado por aproximadamente el 85% y normalmente suele ser causado por una obstrucción que va a detener el flujo de la sangre al cerebro. Entre los factores de riesgo tenemos la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, diabetes mellitus, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y sedentarismo, además de los factores genéticos y los ambientales que en su conjunto nos van a llevar a la clínica, a la enfermedad.
¿no? ¿Cuáles son estas en la enfermedad subclínica? La calcificación coronaria, estenosis carotidia, inflamaciones, disfunciones endoteliales. ¿Qué es entonces el accidente isquémico transitorio? Es un déficit neurológico isquémico reversible, es un ictus progresivo y un ictus establecido. Suele ser considerado como la primera causa de discapacidad. En familiares de primer grado la incidencia es 2 a 3 veces mayor. Suele estar asociado al tabaquismo y a la hipertensión arterial, que lo va a elevar en un riesgo un 20 veces, y la hipertensión con diabetes va a elevar este riesgo en un 15%. Entonces, tenemos aquí nuestra enfermedad vascular cerebral o nuestro accidente cerebrovascular isquémico en un 80%, una isquemia cerebral transitoria en un 20% y el infarto cerebral en un 80%. ¿Debido a qué? A la aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo indeterminado u otras causas. La hemorrágica de un 15 a un 20%, que va a estar debido a una hemorragia intracerebral del 10 al 15% y la hemorragia subaracnoidea de un 5 a un 7%. Y la trombosis venosa cerebral, que suele estar asociado a un 5%. ¿Cuál es el diagnóstico del stroke isquémico? Tenemos una agenda, tenemos un diagnóstico prehospitalario. Aquí el tiempo es oro y en la clínica se va a utilizar distintas escalas. En el diagnóstico hospitalario del tratamiento agudo también es importante el valor del tiempo, ya que mientras más retraso exista en la atención a estos pacientes, el daño que se va a generar en nuestro sistema nervioso central va a ser mayor. En la parte hospitalaria se va a hacer la examinación clínica y los estudios. A profundidad se van a examinar nuestro mecanismo fisiopatológico y aquí se va a hacer, una vez determinado, la rehabilitación y la prevención secundaria. En el tiempo y en la clínica vamos a ver que va a haber mareo, dolor de cabeza, va a haber pérdida de sensación de algunas partes del cuerpo, puede ser hemiparesia, hemiplegia, o disestesias o incluso puede sufrir algún tipo de desmayo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a verlo rápidamente. Hay una isquemia por una disminución de oxígeno de glucosa, va a haber una disminución del adenosintrifosfato, que es el que se va a encargar de la energía, va a haber aquí un metabolismo anaeróbico, va a haber un aumento del ácido láctico. Este ácido láctico va a hacer que exista una lesión glial. Eh, y una vez que existe esa lesión glial, va a haber la lesión irreversible y normalmente puede traducirse en muerte. También va a ser el ácido láctico, va a ver que existan radicales libres circulando y nos va a llevar a la lesión irreversible y muerte. Cuando hay un fallo de las bombas iónicas, va a haber una alteración en la hemostasia, va a haber una despolarización. En esa despolarización va a haber una liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato. De ambos va a haber un aumento de calcio citoplasmático, va a haber una reducción de los radicales libres y todos ellos nos van a llevar a la lesión irreversible y la muerte. Vamos a ver que a partir de la oclusión arterial va a haber una liberación de glutamato, los receptores de glutamato van a penetrar los canales de calcio y sodio. A partir de la isquemia va a haber una ineficacia energética, se va a ver esa penetración, va a haber una proteólisis, una ruptura de la membrana y de nuestro citoesquelético que nos va a llevar a la muerte celular. La trombólisis o la trombectomía, si va a haber una reperfusión, va a haber un aumento de la respuesta inflamatoria, va a haber una adherencia leucocítica, una producción de ácido araquidónico que va a llevar a nuestra formación de radicales libres. ¿No? Esta formación de radicales libres también nos va a llevar a la ruptura de la membrana y de nuestro citoesqueleto, al igual que la fosfolipasa y las lipólisis, ¿no? No, todos ellos nos van a llevar a nuestra ruptura de nuestro citoesqueleto. Entonces, estos radicales libres van a ser el superóxido, el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Van a participar en la fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, activan las distintas membranas celulares, van a favorecer la quimiotaxis de los leucocitos, van a activar la síntesis de prostaglandinas en el aspecto fisiológico. Y en lo patológico van a formar lesiones directas del ADN y el ARN a través de mutaciones y carcinogénesis
con la iniciación de la peroxidación lipídica y va a haber una destrucción de las membranas y de las organelas celulares. ¿Cómo se va a clasificar esto? La clasificación TOAST. Trombótico por estenosis y una oclusión arterial, embólico por una oclusión arterial intracraneal. Desde el punto de vista hemodinámico, una disminución del gasto cardíaco, una disminución del flujo sanguíneo cerebral y una disminución de la tensión arterial. Y otras causas tenemos la trombosis venosa cerebral, la hipercoagulabilidad y la vasculitis. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tiene que ser FAST. Face dropping, earn weakness, speech difficulty, it's time to call 911. ¿No? Hay que ver la caída de la cara, ¿no? Vamos a ver la elevación o disminución de nuestros pliegues de los labios, ¿no? Vamos a ver que van a estar torcidos, va a haber debilidad en los brazos, va a haber una dificultad para hablar y que se tiene que llamar a nuestro servicio de emergencia, ¿no? La hemiplegia, la hemiparesia y el vértigo, como la disartria, la cefalea, la astenia y la pérdida de la visión, suelen ser los síntomas que suelen acompañar normalmente en la clínica de un ACV. Y en los exámenes complementarios tenemos la ecografía Doppler de los vasos carotídeos, un ecocardiograma, un electrocardiograma, exámenes laboratoriales de gabinete, tomografía y resonancia magnética. Según el área afectado, se va a clasificar en ictus, en síndrome no lacunar y el síndrome lacunar que va a estar asociado a la diabetes, a la hipertensión y a la lipoyanólisis. Este síndrome lacunar suele ser de tipo trombótico y vamos a tener nuestro accidente cerebro-lacunar. En el síndrome no lacunar va a estar asociado al embolismo y vamos a ver que va a haber una claudicación intermitente con antecedentes de infarto agudo de miocardio o unas cardiopatías embolígenas. Entonces, cuando hay un antecedente de infarto agudo de miocardio, vamos a ver que suele ser de tipo aterotrombótico y cardioembólico. Vamos a ver que según la afectación de las arterias obstruidas, estas van a ser las zonas de afectación, ¿no? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, nuestra arteria cerebral media, las ramas de las perforantes de nuestra arteria cerebral media, las ramas perforantes de la arteria cerebral posterior y comunicante posterior, la arteria coroidea anterior y las ramas perforantes de la arteria cerebral anterior. Los signos precoces de la isquemia en la tomografía, vamos a ir viendo que hay un borramiento de los surcos, en los límites de los núcleos basales va a haber un signo de edema y un signo de riel en la arteria cerebral media. Vamos a ver aquí el signo de la arteria cerebral media que va a estar hiperdensa. Esta hiperdensidad de los ganglios basales derechos y del parénquima temporoparietal va a ser ipsilateral y el signo del ribete insular, que hay un borramiento de los surcos y de la convexidad. Cuando nos referimos al ipsilateral es que es bajo o se encuentra en el mismo lado. ¿Cuáles son estos signos precoces? Un signo de la arteria cerebral media hiperdensa debido a la presencia de un trombo arterial. Tiene una elevada especificidad pero baja sensibilidad y con falsos positivos. Una hipodensidad de los ganglios basales más menos del nuestro parénquima cerebral que va a ser secundaria a la hipoconstrucción y al edema citotóxico. Un signo de ribete insular que va a ser debido a la pérdida de la diferenciación entre la cápsula externa y extrema en la corteza insular y el borramiento de los surcos de nuestra convexidad. Estos suelen ser secundarios a la hipoperfusión más el edema citotóxico. Entonces, vamos a ver el mapa de territorio según la escala de Aspects. Tenemos aquí nuestro núcleo caudado, nuestro núcleo lenticular, la cápsula interna y en la clasificación M vamos a ver que M1 suele ser nuestro territorio anterior inferior de la arteria cerebral media, el M2 el territorio inferomedial, el M3 el inferoposterior, el M4 el superomedial y supero anterior, supero medio y supero inferior, todos de nuestra arteria cerebral media. Y aquí en la I es el lóbulo de la ínsula. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico urgente? Porque a mayor tiempo, mayor evolución, hay mayor volumen de tejido infartado,
hay más hipodensidad y hay menor diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca, lo cual va a significar una peor evolución y mayor riesgo de transformación en hemorragia. Normalmente nuestro flujo sanguíneo cerebral suele ser de por ml 100 gramos por minuto. Entonces tenemos aquí nuestro flujo normal. Vamos a ver que aquí hay una oligoemia que va a estar por debajo de los 50. La penumbra que va a estar entre los 20 y los 10. Y el área de necrosis que va a estar cercano a los niveles del cero. ¿Cuál es el infarto en la región de la arteria cerebral media? Ahí vamos a ver que hay un infarto, sobre todo cuando vemos una hiperdensidad, que va a ser apenas visible sin el efecto de masa. Vamos a ver que el efecto de masa va a haber con una desaparición de los surcos corticales, una simetría ventricular y un desplazamiento de la línea media. ¿Cuáles van a ser entonces estos factores bioquímicos o los marcadores? Va a haber un aumento del glutamato, un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, aumento de la interleucina 6 y aumento de las proteínas de transporte 9. ¿Cómo se va a transformar en hemorragia al infarto cerebral? Vamos a ver que tenemos los distintos clasificaciones. La H1, la H2, HI1, HI2, perdón, con una pequeña petequia en la periferia del infarto, la pequeña petequia confluente que va a ser al área del infarto sin el efecto de masa, la PH1 y la PH2 que van a ser sangre menor al 30% en el área del infarto y sangre mayor al 30% del área de infarto en el que hay una masa evidente. La RPH1 y la RPH2 es la hemorragia de volumen pequeño, mediano sin relación con el infarto y puede tener ligero efecto de masa. Además que la hemorragia extensa confluente sin relación con el infarto va a haber un efecto de masa evidente. ¿Cuáles son esos signos hiperdensos en la arteria cerebral media? Hay unos signos de hiperdensidad sin cambios precoces en el parénquima cerebral. Vamos a ver que en la angiotomografía va a mostrarnos un trombo no oclusivo en la arteria cerebral media derecha y la angiotomografía nos va a demostrar que la oclusión carotidia es derecha. Una inflamación perivascular relacionada al accidente del cerebro vascular es que vamos a verlo sobre todo en una resonancia magnética en secuencia T2, que nos van a mostrar hiperintensidades donde vamos a estar apuntando con las flechas señaladas, periventriculares en la sustancia blanca que presenta trastornos de la memoria. En cuanto a la trombosis venosa, estos son signos radiológicos de trombosis venosa y dural cerebral. En la tomografía y en la resonancia se va a observar hiperdensidad a nivel de la prensa de erófilo, que es nuestro signo delta, mientras que en la angioresonancia se va a observar la ausencia regional del flujo sanguíneo a nivel de nuestro lóbulo singular, ¿no? Y es un signo delta negativo, así como la demora del tiempo en la circulación cerebral y detención en la circulación venosa y dural. Para ese tratamiento, en menor a 4 horas y media, criterios de trombólisis intravenosa, no tiene hay que ver los criterios de tratamiento endovascular, no, entonces ácido acetilsalicílico 300 miligramos, sí, un tratamiento endovascular. Si tiene criterios de trombólisis endovenosa, el RTPA tiene que ser de 0.9 miligramos por kilogramo endovenoso con monitorización clínica y neurosonológica. Hay una mejoría clínica, una recanalización arterial. No hay mejoría clínica y persiste la oclusión arterial, considera el tratamiento endovascular. De 4.5 a 8 horas, vamos a ver si hay un criterio de tratamiento endovascular. No, ácido acetilsalicílico o aspirina en 300 miligramos de mercurio, perdón, miligramos, y si así, el tratamiento endovascular. Si es mayor a 8 horas, vamos a ver, hay circulación posterior. En la circulación posterior tenemos criterios de tratamiento vascular. Si es sí, le hacemos tratamiento endovascular. Si es no, ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. Y en la circulación arterial anterior se le va a dar solamente el ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. Lo mismo, ¿no? Aquí evaluando la escala de NIS.
Y vamos a ver en relación a ello cuáles son las intervenciones quirúrgicas según la obstrucción de las arterias. Esta escala es del National Institute of Health, ¿no? Es la escala de stroke. Vamos a ver que primero vamos a evaluar el nivel de conciencia. 0 es alerta, 1 que está alterado, 2 estuporoso y 3 está en coma. En cuanto a las preguntas, ¿no? Edad, año, vamos a ver que responde ambas correctamente, van a ser 0 puntos, una correctamente 1 punto y de forma incorrecta 2. Comandos, ¿no? Abrir ojos, hacer puño, levantarse y caminar. Si obedece correctamente, va a ser 0 puntos, 1 punto si solamente obedece 1 y 2 puntos si no obedece, ¿no? En cuanto a el seguimiento de los objetos, 0 normal, 1 que tiene un seguimiento anormal y 2 que no tiene un seguimiento. En la evaluación visual, que es 0 puntos si no hay evaluación, pérdida de la visión, 1 punto si tiene una hemianopsia parcial, una hemianopsia completa, 2 puntos, y una hemianopsia bilateral, 3 puntos. La hemianopsia es la pérdida de la visión. En la parte facial vamos a ver los movimientos faciales. Normal es 0, 1 punto si hay una afectación menor, 2 puntos si hay una afectación parcial y 3 puntos si hay una afectación completa. La movilización de nuestros brazos, tanto el izquierdo como el derecho, 0 puntos si no hay ninguna alteración, 1 punto si hay una ligera pérdida de fuerza, 2 puntos si no puede resistir a la gravedad, 3 puntos no hay fuerza contra la gravedad y 4 puntos cuando no hay movimiento. Lo mismo con las piernas, tanto la derecha como la izquierda va a ser la misma numeración de los brazos. En la ataxia vamos a ver que 0 puntos va a ser que no hay, 1 punto si hay una de las fallas de las pruebas del dedo de la nariz o el codo con la quijada, ¿no? O el dedo. 0 puntos si hay ausencia, 1 punto si está presente, 2 puntos si está presente en ambos pruebas. En cuanto al sensorio, 0 puntos si está normal, 1 punto si hay una pérdida parcial y 2 puntos si hay una pérdida importante. En cuanto al lenguaje, si no hay afasia, que es la pérdida de lenguaje, 0 puntos, 1 punto si hay una afasia moderada, una afasia severa, 2 y 3 cuando está callado. Y en la disartria, 0 puntos si hay una normal articulación, 1 punto si hay una articulación, una disartria moderada, y 2 puntos si no se le escucha es una disartria severa. Y sobre todo sobre la inatención, 0 puntos si no lo necesita, 1 punto si necesita parcialmente o 2 puntos si necesita completo. La sumatoria de todos estos vamos a ver que 0 es que no hay síntomas de stroke. Un stroke menor de 1 a 4, de 5 a 15 moderado, de 16 a 20 severo y de 21 a 42 un stroke severo. Después tenemos la escala de ranking. Grado 0 sin síntomas, grado 1 no hay discapacidad significativa pese a los síntomas, grado 2 una ligera discapacidad, grado 3 una discapacidad moderada, grado 4 una discapacidad moderadamente severa, grado 5 una discapacidad severa y el grado 6 cuando hay muerte. Esta discapacidad se va a ver sobre todo en la incapacidad para andar y levantarse dependiendo de cada una de las acciones que se le vaya solicitando al paciente. Entonces, aquí tenemos la fisiopatología de la hemorragia cerebral. Tenemos la hemorragia cerebral primaria, que va a ser el sangramiento de los vasos arteriales, un daño de la íntima por la lipohialinosis y degeneración fibrinoide de las capas medias y elásticas. Una enfermedad vascular hipertensiva que va a comprometer las arteriolas penetrantes, las lentículos estriadas, las tálamo performantes,
perforantes y los vasos perforantes para medianos. Hay unas arteriolas con múltiples microneurismas que van a ser de Charcot y Brouchard. Y la alza momentánea de la presión arterial que va a ser compensatorio y que esa alza que puede generar en una hemorragia cerebral va a ser debido a un esfuerzo físico, estrés emocional o la medicación simpático-mimética. La hemorragia se va a detener prontamente cuando se formen los coágulos de plaquetas fibrinas y glóbulos rojos. Va a haber un edema vasogénico que va a aumentar en las 48 horas, aumentando la presión intracerebral y un volumen de la hemorragia y el edema que se va a reducir a partir de la segunda semana con formación de los macrófagos de hemosiderina. La crisis isquémica transitoria es el déficit neurológico focal brusco y transitorio que se va a resolver en minutos a horas y se va a caracterizar porque no deja lesión de infarto. Su etiología por aterosclerosis va a desembocar en una embolia cardiogénica o una disección carotidia vertebral. Es un predictor de infarto cerebral y miocárdico y nos va a clasificar según su ubicación y su signo focal transitorio. Si es carotidio, va a haber una amaurosis una unilateral fugaz, traducido como ceguera, una hemiparesia o parestesia, afasia, hemianopsia, alexia o agrafia, desorientación espacial. Si es en la parte vértebro-basilar, va a haber una ceguera, una diplopía, que es una doble visión, hemianopsia, hemicuadriparesia, vértigo y ataxia, disartra, disfagia y amnesia global transcortical. Entonces aquí nuevamente vemos nuestros territorios vasculares con cada una de las arterias cerebrales. El átero trombótico suele ubicarse en las bifurcaciones de los grandes vasos donde existe flujo turbulento, principalmente en las arterias carótidas, en la cerebral media, en la cerebral posterior y el tronco basilar. Va a afectar sobre todo a los territorios superficiales. El inicio suele ser variable, con evolución en escalera según el déficit va apareciendo de a poco. El embólico es de comienzo instantáneo y máximo, no se presenta en pacientes que están realizando alguna actividad. Puede haber o no convulsiones y tiende a comprometer mucho a los lechos vasculares. El lacunar es un pequeño infarto menor a 1.5 hasta 2 centímetros de los vasos pequeños comunicantes en las zonas profundas, en los ganglios basales, sobre todo en la parte basal del tronco, y son asociados a hemorragias en los ganglios basales, el tronco, cerebelo, la sustancia blanca y subcortical, caracterizado por un síndrome sensitivo puro por lesión en el tálamo o protuberancia, un síndrome motor puro por lesión del brazo posterior de la cápsula interna, un síndrome sensitivo motor por la lesión en el tálamo o la cápsula interna, y la disartria manotorpe, que es la lesión de protuberancia entre o la rodilla de la cápsula externa. El hemorrágico, como habíamos visto, es causado por el compromiso de arterias cerebrales. Se va a romper una de esas arterias y va a desencadenar un sangrado en cualquier parte del sistema nervioso. Suele ocurrir en la parte intraparenquimatosa y también cerca de la superficie del cerebro o entre el cerebro y las meninges, que suele ser conocido como subaracnoideo. La hemorragia intraparenquimatosa, vamos a ver que como habíamos visto, va a estar con los ganglios basales, en el tronco subcortical, la sustancia blanca o el cerebelo, y los factores de riesgo están en los mayores de 45 años con hipertensión, ¿no? Por hemorragia hipertensiva. Si son hemorragias globales y el paciente es joven, va a ser debido a una malformación vascular aneurísmica y el uso de drogas. La hemorragia lobares en los viejos puede ser asociado a una angiopatía amiloide o angiocoagulación de fibrinólisis. Y la hemorragia con ubicación atípica, que suele ser tumoral. ¿Cuáles son las diferencias del isquémico con el hemorrágico? Estos no se limitan solamente a un territorio vascular, evolucionan en el transcurso de varios minutos, no son de instalación súbita, acompañados de cefalea, náuseas y vómitos, y la prueba de elección para esto suele ser la tomografía. La hemorragia intraparenquimatosa es el tipo más frecuente de hemorragia y suele ser asociada a la
las amiloides, a las vasculitis, a coagulopatías, a la hemorragia intratumoral, al abuso de drogas y a un secundario un infarto venoso. La hemorragia intracerebral focal hipertensiva suele ser la más frecuente por la ruptura de microaneurismas de Charcot-Borchardt, localizada en las pequeñas arterias penetrantes, y suelen ser de las hipertensivas en relación a a un origen hipertensivo, ¿no? En el putamen, en el tálamo, en la protuberancia y en el cerebro. Suele eh, localizarse más frecuentemente en el putamen, eh, y la clínica va a ser hemiparesia, hemihipoestesia contralateral, una desviación conjugada de los ojos hacia el lado de la lesión, una disminución del nivel de la conciencia. En el tálamo va a haber el síndrome talámico con hemiplegia contralateral, una desviación de los ojos hacia abajo y hacia adentro, y una disminución del nivel de conciencia. En el puente va a haber un coma con cuadriplegia y un déficit sensitivo bilateral y pupilas mióticas reactivas. En el cerebelo va a haber cefalea occipital, inestabilidad, vértigo, vómitos, ataxia de los miembros ipsilaterales y nistagmo. En los jóvenes estos tipos de hemorragias suelen ser asociados a las malformaciones vasculares, clínicamente, o las malformaciones arteriovenosas. Van a manifestarse con cefalea, crisis epilépticas y hemorragias. Diagnóstico va a ser por angiografía, como se puede observar aquí en la imagen. Y el tratamiento es la escisión, ¿no? Terapia intravascular y radioterapia. La angiopatía amiloide va a causar hemorragia intracerebral espontánea y no hipertensiva en el anciano de localización local. Normalmente el diagnóstico de certeza suele ser en la necropsia y clínicamente va a haber hematomas espontáneos recurrentes y asociados a la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver aquí una hiperdensidad localizada en el cuerpo del ventrículo lateral izquierdo, nuestra flecha amarilla que va a traducir como hemorragia intraparenquimatosa. Y esta hemorragia intraparenquimatosa, con un edema circundante, este va a ser el edema en el territorio de nuestra arteria cerebral media. El tratamiento suele ser médico con el control de la presión arterial y la utilización de mannitol y otros agentes osmóticos para reducir la presión intracraneal. Un tratamiento quirúrgico recomendado en los pacientes con hemorragia cerebelosa de 3 a 4 centímetros de diámetro, con deterioro del nivel de la conciencia y signos radiológicos de lesión transsensorial inversa. Normalmente un tratamiento quirúrgico no suele ser indicado en los hematomas o cuando son profundos en el putamen y en el tálamo, y se le suele dejar un drenaje ventricular externo. Para ello, entonces, la identificación y la evaluación inicial va a estar con el ABCDE. A, viendo vía aérea; B, la respiración; C, la circulación; D, si hay un déficit neurológico; y la E, la exposición. Tanto en la evaluación primaria y secundaria, en el hospital y en el lugar donde se lo va a atender al paciente que está haciendo o sufriendo un accidente cerebrovascular, se debe priorizar ello para poder llegar más rápido al hospital y hacerle un tratamiento oportuno. La hemorragia subaracnoidea es una complicación mortal de nuestro accidente cerebrovascular hemorrágico, que nos va a llevar un aumento de la presión intracraneal, una nueva hemorragia subaracnoidea, un vasoespasmo, puede haber hidrocefalia, convulsiones o una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son estos objetivos? Estabilizar al paciente de forma neurológica, cardiológica, pulmonar, prevención de una nueva hemorragia a través de la cirugía de precoz, control de la hipertensión, agentes antifibrinolíticos y el uso de vasoespasmos. Para ello hay que prevenir la hipervolemia con vasodilatadores, bloqueadores de los canales de calcio, un tratamiento con angioplastía y un tratamiento de la hipertensión. Se va a hacer también un tratamiento de la hidrocefalia sintomática, ya puede ser por una ventriculostomía o una derivación ventriculoperitoneal, además de la prevención de convulsiones y complicaciones sistémicas. Vamos a ver que suele ser de 10 por cada 100.000 habitantes y el 80% se da entre 40 y 65 años y es más común en mujeres durante su embarazo. La causa más frecuente suele ser traumatismo o una ruptura espontánea por los aneurismas oculares o la ruptura de una malformación arteriovenosa por extensión a las partes subaracnoidea e intraparenquimatosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El tamaño del aneurisma, la localización,
la posibilidad de aneurismas múltiples, la edad del paciente, consumo de tabaco, la hipertensión y enfermedades sistémicas. Tenemos aquí nuestra malformación arteriovenosa que se rompe, va a empezar a sangrar, va a haber una mayor ocupación del espacio, ¿no? Miren cómo va aumentando y cómo va aumentando la hemorragia y se va haciendo también la zona de edema. Y hay un desplazamiento de todas las estructuras y también un desplazamiento de la línea media y suele haber un borramiento de las fisuras cerebrales. Las complicaciones neurológicas es la hidrocefalia, que puede ser desarrollada en las primeras 24 horas, un resangrado por la ruptura de un coágulo perianeurismático y el vasoespasmo, que es la principal causa de muerte y mortalidad que han sufrido la hemorragia subaracnoidea. El tratamiento se debe diferenciar entre la hemorragia subaracnoidea y de la causa subyacente, que es el aneurisma. Se debe prevenir el resangrado y el vasoespasmo colocando en una habitación tranquila con reposo absoluto en la cama y la cabeza elevada a 30 grados. Hay que llevar un control estricto de la presión arterial, esta no tiene que ser ni muy alta ni muy baja, evitar el estreñimiento y los vómitos porque esos van a hacer que aumente la presión. Debe recibir analgesia importante porque este dolor va a llevar a una descarga simpática importante que va a hacer que se eleve la tensión arterial. Si fuese necesario, se puede conseguir la sedación del paciente con diazepam. Normalmente, si tiene crisis, el fármaco de elección suele ser la fenitoína, ya que no deprime el nivel de conciencia, y la dexametasona normalmente suele ser su uso contraindicado. El tratamiento del aneurisma va a consistir en un clipaje del mismo. Se va a excluir el aneurisma de la circulación cerebral por la embolización de la vía endovascular. Va a ser normalmente con una buena situación neurológica de grado 1 a 3. Estos aneurismas suelen tratarse de manera precoz y la conducta es la craneotomía con clipaje quirúrgico. Clínicamente, estos pacientes suelen tener una presentación repentina o una evolución de minutos a horas. Va a haber una focalización que nos va a indicar dónde se encuentra normalmente la lesión, que se va a caracterizar por la hemiplegia acompañada de parálisis, insensibilidad, déficits sensitivos, como la fascia, defectos campimétricos, visuales, diplopía, mareos o disartrias, ¿no? Aquí vamos a ver cada uno de ellos. En el isquémico va a haber una amaurosis fugaz, hemiparesia, hemianestesia, disfasia, ataxia asociada o no al vértigo, diplopía, disarte y hemianopsia homónima. Y en el hemorrágico va a haber cefaleas de reciente restauración, náuseas y vómitos, signos de irritación meningia, hipertensión intracraneal, pérdida del volumen, pérdida del control voluntario de los movimientos, vértigos, disartria y marcha inestable. La hemiparesia es la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, la ataxia es el déficit de coordinación motora. La plegia cural va a ser la parálisis repentina de los músculos, generalmente en el brazo o en la pierna, en grado pequeño o marcado. Si es parcial, esta suele ser llamada como paresia. Y la hemipléjica, que es un paciente con accidente cerebrovascular con paralización completamente de un lado. Si es una afectación del brazo anterior o la rodilla cápsula interna, es una disartria menotor. En el puente, una hemiparesia y ataxia, un brazo posterior, o en la cápsula interna, un síndrome motor puro que es hemiparesia, y el núcleo ventral posterolateral, un síndrome sensitivo puro, ¿no? Hemipoestesia, en cuanto a los infartos lacunares. Con afectación de la carótida interna suele ser asintomática o puede haber hemiplegia con hemianestesia contralateral con un soplo en el cuello, una amaurosis fugax homolateral. En la cerebral anterior suele ser raro a una hemiparesia con hipoestesia de predominio crural, abulia, reflejos arcaicos y apraxia de la marcha. En la arteria cerebral media va a haber una hemiplegia contralateral de predominio facio-braquial, afasia de Broca y desviación de la mirada hacia la lesión. La cerebral posterior va a haber una hemianopsia anónima contralateral que suele respetar la posición muscular con los reflejos pupilares normales, una desorientación topográfica, alucinaciones bilaterales,
visuales, perdón, una ceguera cortical, un trastorno transitorio de la memoria, alexia sin agrafia y el síndrome de Dejerin-Roussy. Y si es en el sistema vertebrovascular, va a haber síndromes cruzados, una alteración de las vías largas contralaterales, signos laterales cerebelosos de los pares craneales y una isquemia vertebrovascular va a estar asociada a una pérdida brusca de la conciencia, síntomas de disfunción como diplopía, vértigo y ataxia. En el déficit neurológico, en el putamen, hemiplegia y hemiparesia, en el tálamo, también hemiplegia contralateral, ambos van a incluir la cara, en el puente va a ser tetraplegia y tetraparesia, y en el cerebelo, vértigo, inestabilidad, ataxia lateral, una paresia ipsilas lateral y en la parte motora conservada. Los signos oculares, en el putamen va a haber una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión, una desviación de los ojos a la parte inferior y medial del tálamo, una desviación conjugada de la mirada al lado contrario en el puente y en el cerebelo va a haber nistagmos. En el puente normalmente va a haber una postura de descerebración y el deterioro tardío del nivel de conciencia en el cerebro. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a ver que puede haber afectación vecinas, que puede ser una afectación del tercer par con una mediasis reactiva, una oftalmoplegia por afectación de la rama oftálmica del quinto par y una afectación del campo visual en los aneurismas de la posición supraclinoidea de la arteria carótida. Una cefalea súbita nos va a indicar una ruptura del mismo que lo va a referir como el peor dolor de cabeza de su vida, rigidez de nuca, náuseas y vómitos, además de fotofobia y letargia. Normalmente, según el grado de la hemorragia de subarachnoidea, vamos a tener un nivel de conciencia. En grado 1 va a ser 15, en grado 2 13 a 14, en grado 3 de 13 a 14 ya va a haber aquí una focalidad neurológica. De 7 a 12 puede ser mayor o menor y en el grado 5 de 3 a 6 y también mayor o menor. Normalmente el pronóstico suele ser grave, ya que la mortalidad dentro de los primeros días suele ser del 10%, una morbilidad muy alta. Y los pacientes de 70 años son los que tienen o mayores tienen un peor pronóstico. La clasificación de Handy-Hess está en grado 1 al grado 5, en el cual nos van a describir según la cefalea y la clasificación neurológica. Tanto desde el dolor, que va a haber en el grado 2, una somnolencia en el grado 3, un estupor en el grado 4 y en el grado 5 que va a haber coma. ¿No? Aquí nuevamente la escala de Haney-Hess y cómo suele estar asociado con la escala de Glasgow. El diagnóstico debe ser basado en la historia clínica, los antecedentes de hemorragia y factores de predisposición, la clínica y la hora del inicio, una tomografía sin contraste con contraste, una resonancia magnética, la angiografía, la ecocardiografía, un hemograma completo y un electrocardiograma. ¿No? También puede ser a través de la punción lumbar, una angiografía de los vasos y una resonancia magnética. ¿No? Aquí vemos más imágenes. El tratamiento en la etapa aguda es evitar el daño neuronal por la isquemia. En la penumbra, cuando el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de los 50 ml por los 100 miligramos por minuto, se va a reducir la producción de ATP y va a generar la hibernación celular. ¿No? Que va a ser producir este déficit neurológico. La ventana terapéutica antes de entrar al proceso de necrosis es de 4 horas y media. Entre ellos es mantener la saturación por encima del 90%, nada por vía oral las primeras 24 a 48 horas, un electrocardiograma para el manejo de las arritmias, una hidratación con solución fisiológica o Ringer lactato, la presión arterial, que este es un mecanismo conservatorio para mantener la presión intracerebral, y solamente esta debe ser tratada en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o una presión arterial media por encima de los 130 milímetros de mercurio. Por lo que la presión arterial media en estos pacientes tiene que ser el tope de 110 a 130 y el control de glicemia. La trombólisis, el uso del TPA va a estar limitado a las 3 horas del inicio y los beneficios son que va a mejorar la posibilidad de recuperarse de la discapacidad en 1 de cada 10, el riesgo de conversión hemorrágica en 1 de cada 20 y el riesgo de muerte que es 1 de cada 100. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Cuando hay un territorio vascular cerebral, en un ACV isquémico, hay la posibilidad de establecer el horario de inicio, la posibilidad de usar el RTPA dentro de las 3 primeras horas, una tomografía de cráneo sin evidencia de hemorragia u otra enfermedad de riesgo que sea mayor a 18 años y un paciente o familiar responsable que nos firme el consentimiento. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? TEC
un ACV grave en los últimos 3 meses, cirugía mayor en los últimos 14 días, historia de hemorragia intracraneal, una malformación arteriovenosa o hemorragia subaracnoidea, una hemorragia digestiva o urinaria en los últimos 21 días, una punción arterial de difícil compresión o una punción lumbar en los últimos 7 días. En la clínica, una rápida mejoría neurológica, presión arterial mayor a 185 y mayor a 110, sin el uso de antihipertensivos para mantener la presión. No hay o tiene crisis convulsivas, síntomas que sugieren hemorragia subaracnoidea y un infarto agudo de miocardio reciente o pericarditis. En el embarazo, el uso de heparina en 48 horas y un tiempo de parcial de tromboprosina elevado, y los recuentos de plaquetas menor a 100.000 no se utiliza. Se va a utilizar el TPA a 0,9 miligramos por kilogramo total, máximo 90 miligramos. Se va a administrar un 10% de las dosis en bolo y el 90% en una infusión en una hora. No se debe dar anticoagulantes 24 horas a partir del uso del TPA, tampoco antiplaquetarios en 24 horas. Tiene que ser monitorizado en UTI o en unidad de ACV, mantener la presión arterial sistólica menor a 180 y la presión diastólica menor a 115. No se debe colocar vía venosa central ni hacer punción arterial a 24 horas. Tampoco colocar un catéter urinario mayor a los 30 minutos. Y se debe evitar la colocación de la zona nasogástrica desde la administración del TPA. Tiene que haber una habitación tranquila, con poca luz, pocas visitas, una elevación de la cabecera de 30 a 45 grados y en el manejo de las emergencias está la elaboración del hematoma y el clipaje. En consecuencia del efecto de masa del hematoma y la hemorragia subaracnoidea tiene que ser en menos de 24 horas y un drenaje ventricular externo cuando hay grados 4 o 5 de hidrocefalia. Normalmente para la hemorragia subaracnoidea, los criterios de cirugía temprana es el paciente con hemorragia sentinela o hemorragia subaracnoidea leve con o sin evidencia de sangrado en la tomografía. Hemorragias repetitivas en pacientes con poco grado, con alto riesgo y que, lo que le espera es poco beneficioso y si tiene un aneurisma de fácil acceso. Cuando hay signos de irritación meningeo radicular y agitados y con episodios hipertensivos, la hipertensión arterial difícil severa de difícil control, con riesgo elevado de sangrado, anestesia y clipaje es la mejor opción, y con hidrocefalia severa, el drenaje ventricular y con clipaje es la mejor posibilidad. Por lo tanto, si tenemos una sospecha de clínica de la hemorragia subaracnoidea, tenemos que hacer la utilización de la escala de Haney-Hess. Una tomografía, una punción lumbar nos va a llevar a la confirmación diagnóstica. Se le va a administrar nimodipino, la arteriografía cerebral menor a 48 horas nos va a determinar los grados 1, 2 y 3 en el que vamos a poder identificar el aneurisma. Le vamos a dar nuevamente la nimodipina y antifibrinolíticos y el tratamiento para grado 1, 2, 3 con hidrocefalia y hematoma es la cirugía precoz que es posible, el grado 4 y grado 5 que con hematoma, hidrocefalia y hipertensión arterial severa puede ser una posibilidad de cirugía precoz o a partir de ambos una cirugía diferida, un tratamiento intensivo y que luego se puede hacer la cirugía diferida o cuando tenemos un tratamiento intensivo nos lleva a la muerte o el grado 4 y el grado 5 lleva a la muerte. Con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias por su atención.